A veces, la vida que construyes con amor se convierte en lo que te destruye. La confianza es algo frágil, fácil de dar, silenciosamente quebrantada y casi imposible de recuperar una vez destrozada. Una esposa embarazada descubre que su marido multimillonario la engaña, se divorcia de él por teléfono y se convierte en jefa en el extranjero. No creerás lo rápido que una vida de ensueño puede derrumbarse. Elena Martínez creía tenerlo todo, un marido devoto, una vida de lujo y un bebé en camino. Los susurros de infidelidad parecían irreales, hasta el día en que lo vio todo con sus propios ojos. En un momento que lo destrozó todo, el mundo de Elena se derrumbó bajo sus pies. Su corazón se hizo añicos, pero su espíritu se mantuvo fuerte. Se alejó del imperio que ayudó a construir, decidida a forjar su propio destino. Esta es la conmovedora historia de desamor y reinvención, de una esposa embarazada que se negó a ser quebrada y en cambio se convirtió en su propia leyenda. Elena Martínez creció en una casa modesta en las afueras de Austin, Texas. Sus padres, Rafael y Carmen Martínez, eran inmigrantes trabajadores de Colombia, comprometidos a dar a sus hijos todas las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Elena abrazó su visión de todo corazón desde muy joven. Sobresalió en los estudios, la pintura y el atletismo. Era el tipo de chica que podía iluminar un lienzo con una mano y ganar una carrera de velocidad con la otra, su coleta se movía mientras hacía malabares con la escuela, los deportes y sus pasiones creativas. Para cuando ingresó a la universidad en la Universidad de Georgetown, tenía un plan claro para su futuro. Soñaba con estudiar asuntos internacionales, quizás incluso unirse a una organización global como la ONU. Pero la vida tenía su propio curso emocionante y peligroso reservado para ella. Fue en Georgetown donde se cruzó por primera vez con Damon Whitmore, una figura alta y magnética con un aire inconfundible de confianza. Damon ya era muy conocido en el campus por su aguda mente empresarial y la inmensa fortuna de su familia. Su abuelo había cofundado Whitmore Global, una potencia que abarca industrias desde viajes de lujo hasta tecnología de vanguardia. La energía de Damon era magnética, la gente admiraba su intelecto, pero era su encanto natural lo que realmente los atraía. Elena lo conoció en una recaudación de fondos benéfica organizada por su amiga, Maya Lin, quien estaba organizando donaciones para programas de educación en países subdesarrollados. Elena había estado ayudando con el registro en la mesa principal, y cuando levantó la vista a los intensos ojos verdes de Damon, sintió una sacudida que no podía explicar. Él se presentó con una confianza suave, pero debajo de la pequeña charla educada había algo eléctrico, una conexión instantánea que no había sentido antes, una intensidad más profunda que Elena nunca había experimentado. Su primera conversación fue ligera. Ella admiró el elegante diseño de las tarjetas de invitación al evento, mientras él comentó sobre la pasión con la que hablaba de la causa de la educación infantil. Pero bajo los intercambios superficiales, estaba claro que habían tropezado con algo significativo. Al final de la noche, habían intercambiado números, compartido algunas bromas internas e incluso planeado una cita para la semana siguiente. Su relación despegó más rápido de lo que nadie había anticipado. En meses, eran inseparables, terminando las frases del otro y riendo por recuerdos compartidos. Elena no solo se sentía atraída por la riqueza de Damon, aunque las opulentas cenas y los regalos de diseñadores eran difíciles de ignorar, era su mente, su impulso y la visión que tenía para el futuro lo que la cautivó. Ella podía verlo algún día liderando el imperio Whitmore y guiándolo hacia una nueva era de empresas socialmente conscientes. Damon, a su vez, admiraba el optimismo radiante de Elena y su capacidad innata para conectarse con personas de todos los orígenes. Después de graduarse, Damon lanzó una ambiciosa startup tecnológica que utilizaba inteligencia artificial para optimizar los sistemas de logística global. Comenzó pequeño, solo unas pocas personas en un espacio de coworking en Seattle, pero rápidamente atrajo grandes inversiones, incluida una de una importante firma vinculada a Marcus Juan. Elena, mientras tanto, aceptó un trabajo en una organización sin fines de lucro global, persiguiendo su pasión por el trabajo impulsado por el impacto. Pero con el tiempo, se encontró cada vez más inmersa en el mundo de alto poder de Damon. Lo acompañó a conferencias internacionales, codeándose con celebridades como Jessica Alba y filántropos como Bill Gates. Sus noches brillaban con alfombras rojas, brindis de champán y redes exclusivas. A puerta cerrada, Elena finalmente se hizo cargo del brazo de impacto social de la empresa en expansión de Damon, fusionando sus ideales humanitarios con su creciente influencia. Juntos, eran una potencia, una parte multimillonario de mente aguda,
una parte agente de cambio profundamente compasivo. Su boda se convirtió en el evento del año, celebrada en la finca familiar Whitmore en Aspen, Colorado. La lista de invitados parecía un directorio global de la élite: políticos, estrellas de cine, magnates de la tecnología, todos querían un asiento en primera fila para la unión de estas dos estrellas en ascenso. El padre de Elena, Rafael, la acompañó al altar con orgullo en sus ojos, mientras Carmen secaba lágrimas de alegría. Los padres de Damen, Edward y Lorraine, observaron con orgullo, creyendo que su hijo realmente había encontrado la pareja perfecta. En el brillo dorado de esa tarde de verano de Colorado, bajo un dosel de rosas, Elena juró amar y apreciar a Damen para siempre. Pero el para siempre que ella imaginaba era más frágil de lo que podía haber sabido. Incluso bajo la vida de aspecto más perfecto, las sombras pueden acechar y esperar, listas para desentrañar todo cuando llegue el momento. A medida que el imperio de Damen se expandía, también lo hacían las demandas de su tiempo y energía. Elena hizo todo lo posible para mantenerse al ritmo, pero el hombre que alguna vez conoció parecía estar escapando de sus dedos: un viaje de negocios, una cena perdida, un mensaje sin respuesta a la vez. Trabajó incansablemente para mantener la conexión cálida y cercana que alguna vez definió su relación, pero los silencios nocturnos y las conversaciones apresuradas se convirtieron en su nueva norma. Se habían comenzado a formar grietas, al principio sutiles, invisibles para los extraños. Los susurros sobre Damen trabajando demasiado y los rumores de distracciones extramatrimoniales comenzaron a circular en los círculos sociales que frecuentaban. Un amigo de la familia una vez insinuó torpemente haber visto a Damen en un evento privado de cócteles con alguien que no era Elena. Ella lo descartó con una risa, creyendo en su amor y convencida de que nadie podía conocer a su marido mejor que ella. Pero en el fondo, una voz tranquila había comenzado a hacer preguntas que no quería responder. Por un tiempo, los rumores parecieron imposibles, casi absurdos, y sin embargo, como demostraría el tiempo, la verdad puede ser mucho más inquietante que la ficción. El ascenso de Damen Whitmore, de brillante graduado de Yorktown a director ejecutivo multimillonario, fue meteórico. Su empresa de tecnología, Whitmore Supply Chain Innovations, había acaparado un mercado que pocos habían identificado. Minoristas masivos como Target, líderes mundiales en comercio electrónico como Chopespere y gigantes internacionales del envío compitieron por sus ideas a través de inversiones inteligentes, adquisiciones oportunas y un poco de suerte. La fortuna de Damen se multiplicó día a día, pronto apareció en las páginas de Forbes y Fortune, celebrado como el próximo visionario del mundo de la tecnología. Pero con cada artículo que elogiaba su genio, Elena notó cuanto más frío se había vuelto en casa, cálido en público, distante en privado. Elena, por su parte, fue arrastrada por una ola de lujo que nunca podría haber imaginado. Cambió su apartamento modesto pero acogedor por el imponente ático de Damen con vista al centro de Chicago. Las ventanas del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas del lago Michigan, brillando como una piscina de sueños infinitos. Su espacio favorito era la biblioteca privada, un escape tranquilo lleno de libros raros sobre filosofía, arte y geopolítica. Entre su trabajo sin fines de lucro y sus obligaciones sociales, Elena a menudo desaparecía en esa habitación durante horas, perdiéndose en historias que ofrecían un respiro de la vida de alta velocidad que la rodeaba. Se convirtió en su santuario y, a veces, en su escondite. Pero con el aumento de la fortuna llegó un aumento de la extravagancia. Damen compró un jet privado y lo llamó Alas de Elena, afirmando que era un tributo a su amada esposa. Su vestidor se llenó de vestidos personalizados de diseñadores parisinos, y las galas benéficas semanales se convirtieron en la norma. Cuando los Whitmore salían a cenar, siempre era a restaurantes con estrellas Michelin, lugares como Alinea en Chicago o 11 Madison Park en Nueva York, siempre con un chofer y un discreto séquito de seguridad. A pesar de la riqueza vertiginosa que la rodeaba, Elena se mantuvo con los pies en la tierra. Se esforzó por saludar personalmente a cada miembro del personal de su hogar, desde el equipo de limpieza hasta el sous chef que preparaba las comidas gourmet de Damen. Ella conocía sus nombres y los nombres de sus hijos. Su sinceridad y calidez le valieron la admiración y la lealtad de todos los que la rodeaban, incluso Lorraine Whitmore, la madre a menudo reservada de Damen, finalmente se sintió atraída por la naturaleza sincera de Elena. Por un tiempo, pareció una época dorada en su matrimonio. Viajaron con frecuencia a Tokio para conferencias globales, haciendo excursiones a los antiguos templos de Kioto donde ofrecieron oraciones silenciosas por bendiciones continuas, a París, donde Damen buscó expandir su imperio logístico en Europa,
alquilando un encantador apartamento con vista al Sena que rápidamente se convirtió en su segundo hogar. Recibieron a diplomáticos, directores ejecutivos y celebridades por igual, formando alianzas que ayudaron a establecer Whitmore Supply Chain Innovations como un nombre familiar entre las principales corporaciones. En medio de todo este éxito vertiginoso, Elena descubrió que estaba embarazada. La noticia la abrumó de alegría. Imaginó a un niño pequeño corriendo por los corredores de su propiedad de Colorado, riendo al sol, llevando lo mejor del brillo de Damen y su propia alma nutricia. Damen estaba eufórico al principio. Inmediatamente prometió atención médica de primer nivel, organizó citas prenatales con el renombrado especialista Dr. Samuel Green en el exclusivo Northwestern Medical Center de Chicago, incluso encargó una lujosa guardería diseñada por un galardonado diseñador de interiores. Pero a medida que avanzaba el embarazo, Elena comenzó a sentir una creciente distancia en Damen. Comenzó a saltarse sus citas, enviando en su lugar a su asistente personal, Grant. Sus viajes de negocios a Dubái, Londres y Berlín se volvieron más frecuentes y más vagos. Cuando Elena pidió detalles, Damen la despidió diciendo que todos eran de último minuto y demasiado complejos para explicar. Luego vinieron las llamadas telefónicas nocturnas, los tonos apagados, la forma en que colgaba rápidamente cada vez que ella entraba en la habitación. Elena intentó razonar consigo misma. Tal vez era solo la presión de expandir un imperio global, tal vez estaba abrumado por la idea de equilibrar los negocios con la paternidad. Luego, una tarde mientras descansaba en su apartamento de París, recibió una llamada de su vieja amiga de Yorktown, Maya Lin. Maya trabajaba en capital de riesgo y a menudo se movía en los mismos círculos de élite que los Whitmore. Con un tono vacilante, Maya mencionó haber escuchado rumores sobre la cercanía de Damen con una joven socialité. Su nombre era Celeste Laurent, una socialité con talento para el diseño de moda. Los susurros afirmaban que los habían visto juntos en un evento exclusivo en la azotea en París, solo ellos dos, demorándose mucho después de que la multitud se hubiera reducido. Elena sintió una fuerte opresión en el pecho, pero rápidamente lo descartó, recordándole a Maya que los rumores eran el pan y la mantequilla del periodismo sensacionalista, especialmente cuando se trataba de matrimonios de alto perfil. Pero este rumor se sentía diferente, no salvaje, no escandaloso, solo lo suficientemente plausible como para doler. Aún así, no pudo deshacerse por completo de la inquietud. La semilla se había plantado, y ahora la duda comenzó a tejerse en sus pensamientos. Comenzó a recordar momentos pequeños, aparentemente insignificantes, el ligero rastro de lápiz labial en el cuello de Damen. Él había insistido en que era un resto de un beso esa mañana, un beso que ella no recordaba haber compartido, las veces que afirmó estar exhausto después de largas reuniones pero llegó a casa extrañamente energizado, riéndose para sí mismo mientras enviaba mensajes de texto con una suficiencia que ella no podía ubicar, oliendo a una colonia que ella no le había regalado. Había comenzado a bloquear su teléfono, cambió su contraseña, dejó habitaciones para atender llamadas, todas cosas pequeñas hasta que dejaron de serlo. Una por una, estas inconsistencias comenzaron a acumularse como piezas de un rompecabezas, formando lentamente una imagen que ella no quería ver. Sin embargo, Elena estaba decidida a no caer en la sospecha sin pruebas. Había sido testigo de demasiadas relaciones que implosionaron por paranoia infundada. Además, este era Damen, su marido, su compañero, el hombre que una vez había jurado devoción eterna bajo un dosel de rosas en Aspen. Se recordó a sí misma todas las causas que defendieron juntos, las sinceras risas, los momentos privados que alguna vez definieron su amor. ¿Podría haber sido todo una mentira? Ya había comenzado a construir una vida separada, una a la que ella no tenía acceso, ni voz. No, se dijo a sí misma, tenía que haber otra explicación. Pero como Elena pronto aprendería, la lógica a menudo tiene poco poder frente a la traición, especialmente cuando se trata de la persona que juró amarte más. El momento de la verdad llegó de una manera que nunca podría haber previsto. Elena tenía unos pocos meses de embarazo, su vientre se curvó suavemente bajo la suave tela de un vestido de maternidad de diseñador. Había regresado inesperadamente a Chicago después de una breve visita a sus padres en Austin, sintiendo una repentina necesidad de reconectarse con sus raíces. Damen creía que estaría fuera por otros 2 días, lo que le dio una idea espontánea. Decidió sorprenderlo con una cena romántica en casa, solo ellos dos, celebrando la pequeña vida que crecía dentro de ella.
Después de instruir al personal de la casa para que preparara la comida favorita de Damen, un lomo de cordero asado con romero y ajo, Elena recogió un ramo de rosas rojas en la floristería local. También se detuvo en una pastelería boutique para comprar una tarta especial, su favorita. Con un emocionado aleteo en el pecho, se dirigió hacia su ático, imaginando la mirada de sorpresa en el rostro de Damen cuando la viera. Pero lo que encontró en cambio quedaría grabado en su memoria para siempre. El ático estaba extrañamente silencioso cuando Elena entró. Ella esperaba ver a su mayordomo, Julian, ocupándose, o al menos escuchar música suave de fondo, pero el silencio se sentía denso, casi inquietante. Dejó el ramo de rosas rojas suavemente sobre la mesa de entrada de mármol y se movió silenciosamente hacia el dormitorio principal, atraída por el sonido de voces tenues. La puerta estaba ligeramente entreabierta, lo suficiente como para darle una vista de algo que le heló la sangre. Damen no estaba solo. De pie junto a él había una mujer alta y delgada con cabello oscuro, vestida solo con una bata de seda. Se estaban riendo, un sonido suave e íntimo que envió una oleada de disgusto a través del cuerpo de Elena. Sin previo aviso, la mujer se inclinó y le dio un beso lento y deliberado en los labios a Damen. Él respondió con demasiada facilidad, sus brazos envolviéndola alrededor de la cintura como si fuera algo natural, ni un momento de vacilación, ni siquiera culpa. La conmoción golpeó a Elena como un puñetazo en el pecho. Casi deja caer la caja de pasteles que llevaba, la idea de que golpeara el suelo de madera resonó por el pasillo. La mujer, a quien Elena reconoció instantáneamente como Celeste Laurent de una foto que Maya le había mostrado una vez, se dio la vuelta con sorpresa. Damen retrocedió como si lo hubieran sacado de la realidad, su rostro cambiando de confusión a horror en una fracción de segundo, sus labios aún brillaban por el beso. Durante varios momentos interminables, nadie se movió. Elena sintió que su corazón latía con tanta violencia que se preguntó si también podrían oírlo. Las palabras se atascaron en su garganta, incapaces de salir a la superficie. Todas las manchas de lápiz labial, la colonia inexplicable, el comportamiento distante, no había sido paranoia, era real, frío, innegable realidad, sucediendo justo frente a sus ojos. Damen, finalmente tartamudeó Elena, su voz quebrándose. No es lo que parece. ¿Pero cómo podría ser algo más? Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena mientras colocaba suavemente la caja de pasteles en el suelo, sus manos temblando mientras luchaba por mantenerse unida. Acababa de entrar en el tipo de traición que no podía explicarse. Celeste, por su parte, parecía completamente impávida ante el momento, de hecho, parecía vagamente divertida, como si hubiera esperado esta confrontación todo el tiempo. Su mirada cayó sobre el vientre redondeado de Elena, y ella esbozó una leve sonrisa burlona antes de girar fríamente para recoger sus cosas. Los dejaré hablar a ustedes dos, dijo con un acento francés melosamente dulce, impregnado de suficiencia. Entró en el baño contiguo y cerró la puerta detrás de ella sin mirar atrás. La conmoción inicial dentro de Elena dio paso a una creciente ola de furia. Quería gritar, confrontarlos a ambos, exigir respuestas, pero en cambio, se encontró congelada, ahogándose en silenciosos sollozos, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Por qué, Damen? ¿Por qué harías esto? La voz de Elena se quebró mientras retrocedía temblorosa. Él extendió la mano hacia ella como para tocarle el brazo, para evitar que entrara en espiral. Por favor, Elena, escucha, pero ella se apartó antes de que pudiera terminar. Por un segundo doloroso, las imágenes de su vida juntas inundaron su mente, las causas benéficas que defendieron juntas, su boda extravagante, la vida creciente dentro de ella ahora, y, sin embargo, aquí estaba el hombre que había prometido proteger su corazón, ahora rompiéndolo tan descuidadamente en el hogar que alguna vez llamaron sagrado. No puedo hacer esto, susurró Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese momento, supo que cualquier confianza o amor que alguna vez existió entre ellos se había ido, destrozado. Giró sobre sus talones y salió corriendo del dormitorio, ignorando las súplicas desesperadas de Damen que resonaban detrás de ella. Llegó al ascensor, golpeando el botón de llamada con dedos temblorosos hasta que las puertas se abrieron. Mientras ascendía, los sollozos la destrozaban, cada uno rasgando más profundamente que el anterior. Ella envolvió instintivamente sus brazos alrededor de su vientre, como si protegiera a su hijo por nacer de la tormenta que se desataba a su alrededor.
Cuando llegó al vestíbulo, los miembros del personal sorprendidos miraron su rostro lleno de lágrimas con preocupación, pero ella pasó junto a ellos, tropezando hacia la fría noche. Una ráfaga de viento frío de Chicago la golpeó en la cara, sacándola de su aturdimiento. Detuvo un taxi con una mano temblorosa, sin saber siquiera a dónde quería ir. Todo lo que sabía era que tenía que salir, alejarse de la traición, las mentiras y el hombre que creía conocer. En algún lugar en el fondo de su mente, comenzó a formarse una nueva resolución. Ella no se derrumbaría, no sería definida por la traición de Damon. Pero primero, necesitaba tiempo para pensar, para planear, para protegerse a sí misma y a su hijo por nacer. Por primera vez desde que se casó con él, comprendió algo aterrador: el poder y la riqueza de Damon podrían volverse contra ella. Ese pensamiento la heló casi tanto como la infidelidad que acababa de presenciar. Elena pasó esa noche en un hotel de lujo en el corazón de la ciudad, pero apenas notó la lujosa ropa de cama, las impresionantes vistas del horizonte o las comodidades de spa de última generación. Nada de eso importaba frente a su devastación. Repasó el momento en el ático una y otra vez, esperando irracionalmente que de alguna manera pudiera terminar de manera diferente, pero nunca lo hizo. La traición de Damon seguía siendo una verdad brutal e inamovible. Su teléfono zumbaba sin cesar con mensajes y llamadas de él, pero ella no pudo decidirse a responder. Yacía acurrucada en la cama, con los brazos protegiendo su estómago como si pudiera proteger al bebé de todo eso. Siguió susurrando recordatorios para sí misma: respirar, mantenerse calma, por el bien del bebé. A través de la bruma del desamor, logró marcar el número de su mejor amiga, Maya Lynn, quien llegó sin dudarlo. Maya encontró a Elena acurrucada en la cama, llena de lágrimas y destrozada, el cabello desordenado, el rostro pálido. Pero debajo del dolor, una determinación silenciosa había comenzado a crecer. Sobre tazas de té de hierbas, Elena relató cada detalle. Maya escuchó sin juzgar, sus propios ojos brillando de ira ante la idea de la traición de Damon. Él no te merece, dijo, abrazando a Elena con firmeza. Sabes eso, ¿verdad? Elena asintió débilmente, aunque no estaba segura de creerlo realmente. Su corazón era un enredo de emociones: rabia, tristeza, incredulidad y, extrañamente, culpa. Por muy retorcido que se sintiera, no podía dejar de preguntarse si había hecho algo mal, si de alguna manera había fallado como esposa. Pero ese pensamiento no duró mucho. Su dignidad la defendió. No, se recordó a sí misma, esto era culpa suya, y solo suya. A la mañana siguiente, las llamadas de Damon se habían vuelto frenéticas. Mensaje de voz tras mensaje de voz llegaron, primero disculpas llorosas, luego súplicas de pánico para reunirse en persona. Pero Elena no respondió. Endureció su corazón contra sus palabras. Sabía que necesitaba un plan. Si iba a alejarse de este matrimonio, tenía que hacerlo de manera limpia, segura y de una manera que protegiera su futuro y a su hijo por nacer. Su teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no era Damon, era Lorraine Whitmore, la madre de Damon. Elena dudó, luego respondió, sus dedos temblando. La voz de Lorraine llenó la línea, temblando de preocupación. Elena, querida, por favor dime, ¿es cierto lo que Damon me dijo? Dijo que lo sorprendiste con Celeste en el apartamento. Elena apretó la mandíbula, el dolor volviendo a subir. Sí, logró decir, su voz apenas un susurro. Es verdad. No sé qué más hacer. Ya terminé, Lorraine. No puedo vivir así. Siguió un largo y pesado silencio. Entiendo, dijo Lorraine por fin, su voz llena de dolor. Lo siento mucho. Nunca imaginé que te traicionaría así. Estoy tratando de llegar al fondo de todo, pero por favor, si necesitas algo, llámame. Pase lo que pase entre tú y Damon, siempre serás de mi familia. La promesa no borró el dolor, pero le recordó a Elena que no estaba completamente sola. Le agradeció a Lorraine suavemente, luego colgó, hundiéndose más profundamente en el sillón de la suite del hotel. El futuro parecía borroso, como la niebla en un horizonte lejano, pero en su corazón, se estaba construyendo una determinación silenciosa. Pasaron 2 días sin más contacto. Luego, de alguna manera, Damon descubrió en qué hotel se alojaba. Se presentó en el vestíbulo, exigiendo verla. La seguridad llamó a su habitación desde la recepción.
Elena pudo escuchar su voz a través del teléfono, desesperada y suplicante. Elena, por favor, déjame hablar contigo. Podemos arreglar esto. Elena permaneció en silencio. Luego lo escuchó decirlo, te amo. Piensa en nuestro bebé. Algo dentro de ella se rompió. Agarró su teléfono y marcó rápidamente el número de Damen. No había forma de que ella fuera a dejar que él viera su rostro, no después de todo. Cuando él respondió, ella fue directamente al grano. Solo voy a decir esto una vez, hemos terminado. Quiero el divorcio. Su voz de pánico salió en jadeos. Elena, por favor, no. Podemos ir a terapia, podemos. Ella no lo dejó terminar. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Un largo silencio. Ella podía sentir la verdad colgando pesadamente en el aire antes de que él finalmente admitiera, unos meses. Elena tragó saliva, parpadeando a través del dolor. ¿Sabías que estaba embarazada, y aún así me engañaste? Me mentiste, Damen, todos los días. Casi se podía oírlo encogerse al otro lado de la línea. Cometí un error. No, espetó ella, su voz volviéndose más firme, más segura. Un error es olvidar nuestro aniversario. Lo que hiciste, lo que seguiste haciendo, fue una elección, elecciones repetidas y conscientes de ser infiel. No voy a someterme a mí ni a nuestro hijo a este tipo de dolor. Hubo una pausa, luego dijo algo que ella no esperaba, mira, firmamos un acuerdo prenupcial. Te cuidarán. No pensé que lo descubrirías nunca. Elena se congeló. Las palabras golpearon más fuerte de lo que podría haber imaginado. ¿Así que eso era todo? No solo la estaba engañando, había calculado todo, cubierto sus huellas, asumiendo que ella se quedaría callada, pequeña. Pensó que el dinero podía arreglar la traición. Sus protestas llegaron en olas interrumpidas, pero Elena dejó clara su postura. Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo con los detalles. No me llames a menos que sea por el bebé. No puedo soportar escuchar más de tus excusas. Y con eso, colgó. Todo su cuerpo temblaba. Con una sola llamada, había terminado su matrimonio. El peso surrealista de todo ello la oprimía el pecho, pero bajo el dolor, había algo más, alivio. Había dado el primer paso para recuperar su vida. El camino por delante sería brutal, batallas legales, frenesí mediático, agitación emocional, pero se negaba a dejar que la traición de Damen definiera quién era. Después de la llamada, se desplomó sobre la cama, sollozando en las sábanas de seda. Maya se sentó a su lado en silencio, sosteniendo su mano mientras las lágrimas fluían. Susurró palabras tranquilas, anclando a Elena en medio de la tormenta. Y a través del dolor, la mente de Elena seguía volviendo a una cosa, el bebé que crecía dentro de ella. Le prometió a su hijo nonato algo allí mismo, tendrían una vida mejor, una sin mentiras, una sin dolor. Ella construiría esa vida, sin importar cuán largo o difícil fuera el camino por delante. Una vez que comenzó el proceso de divorcio, Elena se dio cuenta de lo caótico que podía volverse la vida cuando estabas casada con un multimillonario. Los paparazzi la acechaban implacablemente, desesperados por tomar una foto de la esposa despechada. Los titulares llenaban los tabloides y los blogs de chismes. Elena Martínez huye del magnate tecnológico infiel, diseñadora Aris expuesta, amante de Damen Whitmore revelada. Incluso los respetados medios financieros comenzaron a recoger la historia, especulando sobre cómo el escándalo podría afectar las acciones de Whitmore Supply Chain Innovations. Elena se sintió sofocada por todo, los chismes, la atención, la presión. Anhelaba escapar. Los recuerdos la perseguían en cada rincón de Chicago, una ciudad que alguna vez había sentido como el pináculo de los sueños de Elena, ahora se sentía sofocante, envuelta en traición y dolor. Necesitaba escapar, respirar, reagruparse, y más que nada, proteger a su hijo del caos que los rodeaba. Fue entonces cuando tomó una decisión audaz, se iría del país. Una de sus mejores amigas de sus días sin fines de lucro, Adriana Moretti, se había mudado a Milán, donde trabajaba para una reconocida galería de arte asociada con la UNESCO. Adriana había estado animando a Elena a visitarla durante años, alabando la vibrante cultura de la ciudad, la exquisita comida y la rica escena filantrópica. Ahora, Milán se sentía como algo más que un destino, se sentía como la salvación.
Antes de irse, Elena se reunió en silencio con su abogada, Brenda Salazar, para finalizar los pasos necesarios en el divorcio. Brenda era aguda, intrépida y conocida por su estilo sin rodeos en la corte. Le aseguró a Elena que se encargaría de todo en Estados Unidos, incluidas las tácticas agresivas que el poderoso equipo legal de Damen pudiera intentar utilizar. Después de todo, Damen podría haber actuado como si quisiera que las cosas fueran civilizadas, pero cuando el dinero y el orgullo estaban involucrados, incluso las negociaciones más simples podían volverse despiadadas. Los padres de Elena, Rafael y Carmen, le ofrecieron su apoyo incondicional. Aunque desconsolados al ver a su hija con tanto dolor, admiraban su fuerza. Carmen amorosamente empacó las empanadas caseras favoritas de Elena para el vuelo, comida reconfortante para cuando se sintiera sola. Rafael le besó la frente y susurró en español: «Sé fuerte, mi hija». Con unas pocas maletas, una carpeta de documentos legales y las empanadas de su madre cuidadosamente guardadas en su equipaje de mano, Elena abordó un vuelo a Milán. Cuando el avión despegó, cerró los ojos y dejó que la ola de emociones la invadiera: alivio, miedo, esperanza y desamor, todo enredado. Llegar a Milán se sintió como entrar en otro mundo. La gran arquitectura de la ciudad, coronada por el majestuoso Duomo di Milano, despertó algo en ella que había estado latente durante mucho tiempo. Adriana la esperaba en el aeropuerto de Malpensa, con los brazos abiertos. Abrazó a Elena con un cálido abrazo y susurró: «Estás a salvo aquí». Llevó a Elena a un elegante coche negro que esperaba justo afuera, que las llevó a un acogedor apartamento en el histórico distrito de Brera de Milán. Durante las siguientes semanas, Elena se permitió sanar. Deambuló por calles empedradas, perdida en la magia de las galerías de arte, boutiques de lujo y trattorias escondidas. Se quedó asombrada ante la última cena de Da Vinci, se regaló un helado en encantadores cafés de acera y vio la salida del sol sobre los canales de Naviglio, inhalando el aroma del café recién hecho y empapándose del zumbido de la vida local. Poco a poco, comenzó a redescubrir la alegría de las cosas simples. Pero sus ambiciones no podían permanecer enterradas por mucho tiempo. Su embarazo la conectó a tierra, pero también encendió un fuego de urgencia en su interior. Tenía que asegurar un futuro para ella, pero más importante aún, para su hijo nonato. Adriana presentó a Elena a varias figuras influyentes en la comunidad filantrópica y empresarial de Milán. Uno de ellos, Giancarlo Benedetti, un capitalista de riesgo con un agudo instinto para las empresas sociales, se interesó particularmente en la combinación única de experiencias sin fines de lucro y talento empresarial de Elena. Con un espresso en el Armani Café, Giancarlo la bombardeó con preguntas sobre sus antecedentes. Estaba impresionado por su visión y enfoque, y poco después, le ofreció un puesto de consultoría en una incubadora de empresas emergentes que él apoyaba. El trabajo no era glamoroso para los estándares de los multimillonarios, pero era perfecto para Elena. Podía quedarse en Milán, reconstruir su credibilidad profesional y continuar persiguiendo su pasión por el trabajo humanitario. Más importante aún, podía hacerlo en sus propios términos, libre de la sombra de Damen. Por supuesto, el divorcio se cernía constantemente en el fondo. De vez en cuando, Brenda enviaba actualizaciones sobre las negociaciones en curso, disputas de propiedad, manutención conyugal, disputas legales. Elena también supo que Damen estaba presionando por la custodia compartida de su hijo nonato. Afirmó querer participar como padre, pero Elena sospechaba que se trataba más de control que de cuidado. Aún así, Milán le dio el espacio para respirar que tanto necesitaba. En muchos sentidos, su vida allí se sentía como un borrón y cuenta nueva. Decoró su apartamento con tonos suaves y terrosos, colocando flores frescas cerca de las ventanas. Se unió a una clase de yoga prenatal y gradualmente construyó un círculo de apoyo con otras futuras madres, mujeres que admiraban su fuerza sin entrometerse en las heridas de su pasado. Su vientre se redondeaba cada mes que pasaba, un testimonio viviente de la nueva vida que llevaba y de la silenciosa resistencia que florecía en su interior. Y así comenzó el viaje de Elena al extranjero, un bautismo de fuego que encendió una chispa que no se había dado cuenta de que existía. Cada paso que daba lejos de las ruinas de su matrimonio y hacia el futuro que imaginaba se sentía como libertad. El camino por delante no sería fácil, pero abrazó la incertidumbre con el corazón abierto. Se estaba, en todos los sentidos, reconstruyendo a sí misma, y no iba a dejar que nadie, ni siquiera un exmarido multimillonario, se interpusiera en su camino de nuevo. La vida en Milán trajo sus propios desafíos, por supuesto,
Pero también le dio a Elena algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Vivía en un acogedor apartamento con un balcón floral, ubicado cerca de la vibrante Piazza del Duomo. Cada mañana, se despertaba con el suave tañido de las campanas de la iglesia y el zumbido de la vida callejera, una banda sonora mucho más suave que el caos que había dejado atrás. Su nuevo puesto de consultoría en la incubadora de empresas emergentes fue un torbellino de innovación y promesa. Comenzó a asistir a sesiones de presentación donde jóvenes emprendedores desvelaban ideas audaces, líneas de moda ecológicas, aplicaciones de salud impulsadas por la ayuda y plataformas éticas de cadenas de suministro. Con su experiencia única en filantropía y negocios, Elena se convirtió rápidamente en un activo codiciado. Giancarlo Benedetti también lo notó. Comenzó a presentarla a su red de inversores y líderes corporativos, reconociendo el valor que aportaba a la mesa. Día a día, la confianza de Elena crecía. Ya no era solo la exesposa embarazada de un multimillonario, era una mujer profesional que reconstruía su identidad en sus propios términos. Conciliar el trabajo y el embarazo no fue fácil, las náuseas matutinas a veces la obligaban a retirarse de las reuniones temprano, y el cansancio se acercaba por la tarde, pero siguió adelante, impulsada por la determinación y la vida que crecía dentro de ella. Vio a una compasiva obstetra italiana, la doctora Lucía Romano, quien la animó en cada paso del camino. Tu bebé siente todo lo que sientes, le recordó la doctora Romano en una visita, tocándole suavemente el hombro. Deja que tu fuerza y optimismo los guíen a ambos. Cuanto más Elena se sumergía en el ecosistema de empresas emergentes de Milán, más comenzaba a formarse una nueva idea audaz. Quería crear algo propio, una empresa que combinara la tecnología, el impacto global y su pasión por el trabajo humanitario. Pensó en sus días trabajando junto a Damen, especialmente en los constantes obstáculos logísticos que enfrentaban las organizaciones sin fines de lucro cuando intentaban llevar suministros médicos o materiales educativos a áreas remotas. ¿Qué pasaría si pudiera cambiar eso? ¿Qué pasaría si creara una plataforma para simplificar y optimizar esos esfuerzos, haciendo que la ayuda llegue a los necesitados de manera más fácil, rápida y rentable? Impulsada por esta visión, Elena pasaba sus noches bosquejando ideas, investigando y aprovechando su red. Adriana, siempre su mayor apoyo, escuchó con entusiasmo y le presentó a colaboradores con ideas afines. Giancarlo organizó sesiones informales de lluvia de ideas, ofreciendo comentarios reflexivos y conocimientos comerciales. Poco a poco, la nueva empresa de Elena comenzó a tomar forma. La llamó Global Bridge, una plataforma diseñada para conectar organizaciones sin fines de lucro con socios de envío éticos, ofreciendo total transparencia, confiabilidad y eficiencia de costos en la entrega de ayuda. Uno de los mayores hitos llegó cuando Elena presentó Global Bridge en un pequeño evento de networking en Milán. De pie ante una docena de inversores y líderes de ONG, con su vientre embarazado visible bajo un elegante vestido negro, Elena sintió un aleteo de nervios, pero se tranquilizó, aprovechando todo lo que había aprendido. Habló apasionadamente sobre el impacto que Global Bridge podría tener, cerrando las brechas logísticas que a menudo retrasaban la ayuda crítica. Suministros como vacunas, libros de texto y bienes de ayuda en casos de desastre podrían entregarse de manera más efectiva, rápida y a menor costo. Al final de su presentación, la sala zumbaba de interés. Algunos asistentes tomaron notas. Un inversor de mediana edad de París, Marc Dupal, hizo preguntas incisivas sobre la escalabilidad y la rentabilidad. Elena respondió con calma, describiendo cómo la integración de análisis avanzados IA optimizaría las operaciones y reduciría los costos generales. Los representantes de las ONG en la sala estaban especialmente intrigados por el potencial del seguimiento en tiempo real y la asignación de recursos. Al final de la sesión, Elena tenía una gruesa pila de tarjetas de presentación y varias solicitudes de reuniones de seguimiento. Esa noche, regresó a su apartamento, llena de entusiasmo. Repasó la presentación en su cabeza, sonriendo cada vez que recordaba el asentimiento afirmativo y los cumplidos. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, realmente creía que podía construir algo significativo, algo que era completamente suyo, intacto por la influencia o el dinero de Damen. Por supuesto, la sombra de su divorcio en curso aún se cernía. De vez en cuando, Brenda le enviaba actualizaciones sobre las cambiantes estrategias de Damen. Recientemente había ofrecido un generoso acuerdo financiero a cambio de un divorcio silencioso y sin oposición, pero venía con condiciones, derechos paternos y un programa de visitas propuesto. Elena estaba desgarrada. Quería seguir adelante desesperadamente,
pero parte de ella temía que permitirle a Damen cualquier punto de apoyo en su vida, incluso como padre, pudiera poner en peligro todo lo que estaba tratando de reconstruir. Una noche sin dormir, su teléfono sonó inesperadamente. Era Lorraine Whitmore. Solo quería saber de ti, querida, dijo Lorraine con suavidad. Los medios de comunicación aquí han sido implacables. Estoy preocupada por ti y por el bebé. Elena exhaló, un torbellino de emociones surgiendo en su pecho. Apreciaba la preocupación de Lorraine, de verdad, pero también sabía que el nombre Whitmore y todo lo que representaba nunca podrían separarse completamente de Damen. Aún así, el tono de Lorraine era sincero. Estoy sobrellevándolo, respondió Elena. Milán ha sido bueno para mí. Hubo una pausa, luego la voz de Lorraine se suavizó aún más. Espero que algún día puedas perdonarlo, dijo, temblando. Es mi hijo, y siempre lo amaré, pero sé que te ha herido profundamente. El perdón parecía imposible, distante. La traición aún se sentía cruda y sin cicatrizar bajo la calma superficial de Elena. Aún no estoy allí, Lorraine, respondió en voz baja, pero gracias por llamar. Después de que terminó la llamada, Elena miró su reflejo en la ventana del apartamento. Las luces de la ciudad brillaban detrás de ella, pero en lo que se concentró fue en su propia postura, tranquila, arraigada, firme. Se dio cuenta de cuánto había cambiado. La vieja Elena podría haber llorado o se habría descontrolado, pero la mujer en la que se estaba convirtiendo, ella estaba construyendo algo extraordinario. Incluso el bebé, que le dio un suave empujón en el vientre, pareció reconocer el cambio en ella. Elena colocó una mano sobre su vientre y se permitió una sonrisa tranquila y esperanzadora. Con cada día que pasaba, su empresa en Milán tomaba una forma más clara. Comenzó a atraer a un equipo pequeño pero apasionado, desarrolladores de tecnología, estrategas de logística y asesores filantrópicos, cada uno de ellos atraído por la visión y la determinación de Elena. Cuando terminó su segundo trimestre, había asegurado su primera ronda de financiación inicial. No era ni de lejos los miles de millones que Damen controlaba en Estados Unidos, pero era suyo, completamente suyo. En momentos de tranquilidad, Elena a veces se preguntaba si Damen podría intentar sabotear sus esfuerzos, o peor aún, intentar apropiarse de su empresa para su propio beneficio. Pero mientras veía cómo su pequeña empresa cobraba vida, paso a paso, se dio cuenta de algo poderoso, ya no le tenía miedo. Literalmente estaba forjando un nuevo futuro, uno que no giraba en torno a él, ni a su nombre, ni a su legado. Sí, estaba embarazada, sí, había sido traicionada, y sí, estaba lejos de casa, pero nunca se había sentido más viva. Sin embargo, ese sentido del impulso no duró mucho. Justo cuando Elena finalizó un acuerdo piloto con una ONG de tamaño medio, recibió la noticia de que uno de sus inversores clave se había retirado, citando posibles complicaciones de reputación. Más tarde ese día, Brenda confirmó lo que temía: alguien del equipo legal de Damen se había puesto en contacto con ellos en silencio, cuestionando la legalidad de sus operaciones en el extranjero mientras participaba en una disputa de custodia activa. Ya no era solo personal, era sabotaje profesional. El sol se ponía sobre los canales de Naviglio en Milán cuando sonó el teléfono de Elena, destrozando su recién descubierta paz. Al otro lado, la voz generalmente tranquila de Brenda tenía un toque de urgencia. Damen está impugnando el acuerdo de divorcio, dijo bruscamente. También está presentando una petición para obligarte a regresar a Estados Unidos para las audiencias relacionadas con la custodia. El estómago de Elena se hundió. Agarrando el teléfono, caminó por la sala de estar. La luz dorada del atardecer se derramaba sobre el suelo de baldosas. ¿Qué? Después de lo que hizo, ¿ahora quiere arrastrarme de vuelta a una corte en Chicago? Su voz temblaba de incredulidad y furia. Había esperado, ingenuamente, que Damen resolviera las cosas con gracia, especialmente dada la reacción pública que aún enfrentaba después del escándalo, pero aparentemente, estaba cambiando de táctica. Brenda explicó que el equipo legal de Damen estaba retratando la mudanza de Elena a Italia como un acto de alienación parental, un intento calculado de mantenerlo alejado de su hijo nonato. Estaban enmarcando su reubicación como amarga y vengativa. Podemos luchar contra esto, le aseguró Brenda. No te estás escondiendo, estás construyendo una carrera legítima aquí. Has establecido la residencia. Necesitabas espacio para protegerte a ti y a tu hijo. La ley verá eso,
Pero debemos estar preparados para una pelea legal. Está tratando de golpearme por todos lados, murmuró Elena. No solo en la corte, sino en los negocios. Quiere asustar a mis patrocinadores, socavar todo lo que estoy construyendo. Una ola de miedo helado invadió a Elena. Había venido a Milán para sanar, para reconstruir, para empezar de nuevo, no para ser arrastrada a una guerra legal transatlántica. La idea de enfrentarse a Damen en una corte nuevamente mientras estaba embarazada la llenó de malestar. Pero cuando Brenda expuso con calma su estrategia legal, un fuego familiar se encendió en su interior. No, ella no permitiría que Damen, ni nadie más, dictara su vida. Durante las semanas siguientes, la presión aumentó. Los abogados de Damen comenzaron a inundarla con notificaciones legales. Llegó otra carta, esta vez exigiendo documentación de los gastos de vida de Elena, detalles financieros sobre Global Bridge e incluso registros médicos de su embarazo. La invasión de todo eso se sintió como una violación, una maniobra de poder manipuladora disfrazada de formalidad legal. Pero Elena hizo todo lo posible por mantenerse firme, manteniendo su enfoque en su creciente empresa y en la fecha de parto que se acercaba rápidamente. Había llegado demasiado lejos como para permitir que el miedo la hiciera retroceder. Luego, en una jugada que la tomó completamente por sorpresa, Damen apareció en Milán, sin previo aviso. Primero se enteró por Adriana, quien la llamó después de verlo afuera del Palazzo Reale durante una exposición de moda. El estómago de Elena se hundió. Había temido la posibilidad de una confrontación, y ahora era inevitable. 2 días después, sucedió. Desde su balcón, vio un lujoso coche negro detenerse frente a su edificio. Damen salió, flanqueado por 2 hombres con trajes a medida, seguridad, sin duda. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Corrió escaleras abajo al vestíbulo, sin querer que él se abriera paso en su casa. Necesitaba controlar la situación en sus propios términos. Cuando salió del ascensor, lo vio paseando cerca de la entrada del vestíbulo. Parecía exhausto y determinado. Llevaba un elegante traje azul marino, su cabello estaba perfectamente peinado. Era la viva imagen del hombre del que ella se había enamorado, el empresario equilibrado y magnético. Por un segundo, casi se sintió familiar. Entonces recordó la sonrisa complaciente de Celeste, la traición, las noches de silencio y preguntas sin respuesta. Elena, dijo, girándose hacia ella. Sus ojos inmediatamente bajaron hacia su vientre embarazado, y un destello de dolor cruzó su rostro. ¿Te ves? Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. ¿Te ves bien? Ella cruzó los brazos sobre su estómago. Su voz era fría. ¿Qué haces aquí, Damián? Él dio un paso más cerca, bajando la voz. ¿Podemos hablar en privado? Ella asintió rígidamente y lo condujo hacia un rincón más tranquilo del vestíbulo, lejos de las miradas indiscretas. No aprecio que te presentes así, dijo, con un tono agudo. Si necesitabas verme, podrías haber contactado a mi abogado. Damián suspiró, pasándose una mano por el cabello cuidadosamente peinado. Elena, esto es importante. Sé que he cometido errores terribles, pero no quiero perderte a ti ni a nuestro hijo. Su voz se quebró en la última palabra. Déjame arreglar esto. Su ira se encendió, feroz e inquebrantable. Apoyó una mano protectoramente sobre su vientre. No puedes venir a Milán y hacer el papel de marido arrepentido, Damián. Hiciste tu cama, literalmente, dijo Elena fríamente. Ya no soy una idea de último momento para ti. La mandíbula de Damián se tensó. Estaba bajo una inmensa presión, ¿de acuerdo? La compañía, las expansiones, perdí de vista lo que importaba. Celeste fue una distracción, una estupidez, pero eso no significa que no te ame. Elena soltó una amarga risa. Tienes una forma retorcida de demostrar amor. Permanecieron en un pesado silencio, el suelo de mármol pulido debajo de ellos reflejando una imagen fragmentada de su confrontación, como una versión distorsionada de la vida que alguna vez compartieron. Finalmente, Damián retrocedió, bajando la voz. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo amistoso para el divorcio, dijo. Quiero proveer para ti y para el bebé, pero también quiero ser parte de la vida de mi hijo. Necesito tu garantía de que no me excluirás. Elena lo estudió atentamente, entrecerrando los ojos.
¿Era sinceridad o simplemente otra jugada cuidadosamente calculada? Pero incluso a través del enojo, no podía negar una verdad: su hijo era mitad Damián. A menos que él le diera razones para creer que era un padre inadecuado, no podía mantenerlo alejado para siempre. No estoy tratando de excluirte, dijo finalmente, con un tono cauteloso pero calmado. Pero destruiste la confianza entre nosotros, y ahora me estás demandando. Intentaste obligarme a regresar a Estados Unidos. Damián asintió, un destello de culpa cruzó su rostro. Mi abogado dijo que era la jugada más estratégica. Yo solo, hizo una pausa, soltando un largo y pesado suspiro. Tal vez podamos encontrar un compromiso. Retiraré la petición de custodia si me permites estar allí para el parto, si me permites ser un padre. Sus palabras permanecieron en el aire, provocando una tormenta de sentimientos encontrados en su interior. Después de todo lo que había hecho, una parte de ella quería cerrarle la puerta para siempre. Pero otra parte, en el fondo, sabía que si realmente se comprometía con la paternidad, podría cambiarlo, y podría importar para el niño algún día. Lo pensaré, dijo Elena por fin, con la voz tensa. Pero no vuelvas a aparecer aquí sin avisar, y no intentes controlarme con amenazas legales. Estoy construyendo una vida para mí aquí, y no te dejaré sabotearla. Un destello de remordimiento cruzó el rostro de Damián. Lo entiendo, dijo en voz baja. Dudó, luego ofreció una sonrisa forzada, casi rota. Te ves radiante, por cierto. ¿El embarazo te sienta bien? Elena no respondió. Se dio la vuelta antes de que su resolución flaqueara. Sin decir otra palabra, Damián se fue, sus guardaespaldas lo flanqueaban mientras desaparecía por las puertas del vestíbulo. Elena se quedó sola, el silencio se asentó a su alrededor como una niebla. Exhaló con dificultad, las lágrimas le picaban los ojos. A pesar de su compostura exterior, la confrontación había dejado a Elena nerviosa. Se dio cuenta de que desvincularse completamente de Damián sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Pero también entendió algo aún más importante: su vida ya no giraba en torno a él. Tenía Global Bridge, nuevas amistades y la brillante promesa de un futuro que era solo suyo. La repentina llegada de Damián a Milán pudo haber amenazado su paz, pero no la descarrilaría. La tormenta la había seguido a través del océano, pero ella no se ahogaría en ella, se levantaría, como siempre lo había hecho, y protegería la vida que estaba construyendo. Lo que más la sorprendió no fue solo su presencia, sino el hombre que lo seguía, un abogado elegantemente vestido que llevaba una carpeta encuadernada en cuero. Damián no había venido solo a hablar, había venido con papeles, con estrategia, con presión. Puedes revisarlo con tu abogado, había dicho, deslizando la carpeta sobre la mesa de mármol del café del hotel. Pero prefiero solucionar esto en silencio, por el bebé. Era una trampa, disfrazada de falsa preocupación, en la que Elena se negó a caer. Su voz era acero frío cuando empujó la carpeta hacia él. Si quieres algo, habla con Brenda. No vuelvas a aparecer así. Impulsada por esa determinación, Elena redobló su enfoque en Global Bridge. Se convirtió casi en un acto de desafío, como si cada hito, cada paso adelante, fuera otro muro construido entre ella y el caos que Damián había provocado. Se sumergió en reuniones con inversores, sesiones de desarrollo de productos y atención prenatal con un propósito implacable. Sus jornadas laborales se desarrollaban en un espacio de trabajo compartido vibrante cerca de Corso Garibaldi, sus paredes adornadas con mapas del mundo y murales motivacionales en colores llamativos. Su equipo, que alguna vez fue solo de unos pocos empleados a tiempo parcial, se había convertido en una unidad sólida de 8 personas. Los desarrolladores trabajaban hasta altas horas de la noche, perfeccionando algoritmos que conectaban a las ONG con socios de envío éticos y verificados. Elena supervisó las pruebas de prototipos, recopiló comentarios de los usuarios y observó con orgullo cómo Global Bridge florecía hasta convertirse en una plataforma real y funcional. El día que lanzaron su beta privada, invitó a su equipo a comer pizza en una pizzería acogedora del vecindario, una celebración humilde y alegre que se sentía a mundos de distancia de las fiestas llenas de champán de su antigua vida. Aún así, en medio de la euforia de construir algo nuevo, Elena no podía ignorar las realidades de su embarazo. Ahora bien entrado en su tercer trimestre, su vientre era prominente, y su energía disminuía más rápidamente. Sus tobillos se hinchaban, y el sueño llegaba en ráfagas cortas e incómodas.
La doctora Lucía Romano le aconsejó que redujera la velocidad y que diera prioridad al descanso. Aunque iba contra su naturaleza, Elena se tomó el consejo en serio. Ajustó su horario, delegó más en su creciente equipo de liderazgo y reservó tiempo para paseos diarios por el Parco Sempione, un tranquilo refugio donde podía respirar, reflexionar y reconectarse con su cuerpo. En uno de esos paseos por la tarde, Giancarlo Benedetti se unió a ella. Pasearon lado a lado por los senderos sinuosos bajo árboles altos y ondulantes. Los pájaros cantaban desde arriba, y una suave brisa bailaba entre el follaje, dando un ritmo pacífico a su conversación. «Estoy orgulloso de lo lejos que has llegado», dijo Giancarlo, con las manos en los bolsillos mientras caminaban. Global Bridge tiene un gran potencial. Tenemos varias ONG importantes ansiosas por unirse una vez que finalicen las pruebas beta. Elena sonrió, su rostro se iluminó con un orgullo silencioso. Ha sido un torbellino. A veces no puedo creer lo diferente que es mi vida ahora. Él asintió pensativo. ¿Te sienta bien? Ya no eres solo la exesposa de Damián Whitmore. Eres Elena Martínez, una fuerza por derecho propio. Su expresión se suavizó, un toque de humor en su voz. Una fuerza embarazada con la que hay que contar, dijo suavemente, apoyando una mano en su vientre. Giancarlo se rió. Eso solo aumenta tu misticismo. Su compañerismo se había convertido en una amistad que Elena apreciaba profundamente. Nunca indagó en su pasado con Damián, aunque claramente entendía la situación. Su vínculo se basaba en el respeto mutuo, la ambición compartida y un acuerdo tácito. Algunas heridas necesitan tiempo y espacio para sanar. Unos días después, Elena asistió a una cita prenatal de rutina y recibió noticias inesperadas. Su bebé estaba creciendo mucho y sano. La doctora Lucía Romano mencionó la posibilidad de un parto prematuro. En lugar de miedo, Elena sintió una emoción de entusiasmo, matizada por la cantidad justa de nervios. Estaba a punto de convertirse en madre. Esa verdad, esa transformación, eclipsaba ahora todos los negocios y las cicatrices emocionales que llevaba. El mes siguiente pasó en un torbellino de preparativos. Adriana la ayudó a decorar la habitación del bebé, una pequeña habitación alegre pintada en tonos pastel relajantes, las paredes adornadas con caprichosos globos aerostáticos y animales juguetones. Elena pidió una elegante cuna italiana hecha a mano y llenó de artículos esenciales para bebés, decidida a abrazar la maternidad con gracia e independencia. Mientras tanto, las actualizaciones de Brenda desde Estados Unidos trajeron un alivio cauteloso. El equipo legal de Damián había suavizado su postura, quizás influenciado por la conversación que tuvieron en Milán. Ya no insistía en que regresara a Estados Unidos inmediatamente, aunque todavía solicitaba un acuerdo formal de custodia una vez que naciera el bebé. Elena temía la idea de las negociaciones legales posteriores al parto, pero una parte de ella se sintió aliviada de que las tensiones no hubieran aumentado. Luego, sin previo aviso, sucedió. A las 2 de la madrugada, Elena sintió las primeras contracciones. Las primeras señales fueron inconfundibles. Adriana y Giancarlo la llevaron apresuradamente al hospital, ambos permaneciendo cerca mientras la ingresaban en una sala de partos brillantemente iluminada. La atmósfera estaba llena de tensión y ternura, monitores parpadeando, voces susurradas pero alertas, enfermeras y matronas trabajando con calma y rapidez. Ella trabajó durante horas de dolor profundo y desgarrador. El tiempo se difuminó, una mezcla vertiginosa de técnicas de respiración, ánimos susurrados y manos firmes que apretaban las suyas. Y luego, por fin, la habitación se llenó con el agudo y poderoso llanto de un recién nacido. El llanto del recién nacido llenó la habitación, penetrante y puro. Elena miró a su pequeña hija, envuelta en una suave manta. El cabello oscuro se adhería al delicado cuero cabelludo del bebé, y sus ojos entrecerrados contra las luces del hospital. Las lágrimas borraron la visión de Elena. Cada desamor, cada traición, cada noche sin dormir, todo parecía desvanecerse en un solo momento de amor y gratitud. Ella llamó a su hija Solana, un homenaje a la luz del sol que una vez iluminó su camino en California y un símbolo del radiante nuevo comienzo que florecía en su corazón. Acurrucándole suavemente a Solana en sus brazos, Elena besó la suave frente del bebé, susurrando promesas de una vida llena de seguridad, alegría y libertad de las sombras del pasado. Adriana y Giancarlo estaban cerca, con lágrimas silenciosas en sus ojos. Se sintió, en ese momento, como si se hubiera formado una pequeña familia a su alrededor, no una unida por la sangre,
sino por la lealtad, el amor y la elección. En esa tranquila habitación de hospital en Milán, Elena se dio cuenta de que no solo había construido un negocio, había creado un nuevo tipo de imperio, uno construido sobre amistades significativas, trabajo con propósito y un futuro que ella sola controlaba. Mucho después de que terminaran las horas de visita, ella se sentó en silencio, observando dormir a Solana. El pecho del bebé subía y bajaba en un ritmo suave, y Elena se maravilló de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Ya no era la esposa traicionada de un multimillonario, era madre, empresaria, una mujer que ya no necesitaba la validación de nadie más. Mientras se quedaba dormida, exhausta pero eufórica, se aferró a una verdad profunda, sin importar cuán tormentosas sean las aguas de la vida, ahora tenía la fuerza para trazar su propio rumbo, un rumbo guiado por el amor, la ambición y una esperanza inquebrantable. Balancear la maternidad con una startup en ciernes puso a prueba los límites de Elena. Recibía llamadas de inversores a altas horas de la noche mientras mecía a Solana para que se durmiera. Ajustaba reuniones de desarrollo de productos entre cambios de pañales. Rara vez dormía, pero nunca se rindió. Ver a Global Bridge ganar terreno le dio la energía para seguir adelante. Tras una serie de pruebas beta exitosas, las principales organizaciones sin fines de lucro elogiaron la eficacia de la plataforma para entregar ayuda a zonas remotas, los inversores vieron un potencial real. Elena se dedicó a perfeccionarla, impulsada por la creencia de que una mejor logística podría transformar el trabajo humanitario mundial. Pero el progreso nunca llegó sin resistencia. Damián reapareció, exigiendo un papel en la vida de Solana. Siguieron batallas legales mientras presionaba agresivamente por acuerdos de custodia. Decidida a proteger a su hija, Elena se mantuvo firme, negociando solo a través de su abogado y en sus propios términos. El peso emocional era real, pero se negó a dejar que la interferencia de Damián la distrajera de la misión más grande. Luego llegó el siguiente hito importante, Elena fue invitada a presentar Global Bridge en una importante conferencia de impacto social en Berlín. Abordó el vuelo con Solana y Adriana, a su lado, inquebrantable como siempre. Y cuando Elena se subió al escenario, manteniéndose firme, presentó estudios de casos reales, impacto real, éxito real, ayuda entregada más rápido y de manera más asequible a las zonas en crisis. Elena describió su visión de escalar Global Bridge a nuevas regiones, asociándose con aún más organizaciones sin fines de lucro y agencias en todo el mundo. La entusiasta respuesta de la audiencia casi la hizo llorar. En ese momento, se sintió reivindicada. Su dolor, sus contratiempos, su desamor, no la habían descarrilado, la habían moldeado. Después de la presentación, una multitud de colaboradores interesados la rodearon, ansiosos por aprender más, por ser parte de algo significativo. Desde el escenario, Elena vio a Adriana parada en la parte trasera de la sala, meciendo suavemente a Solana en sus brazos. Una ola de gratitud se elevó en el pecho de Elena. Su hija era su mayor propósito, un símbolo viviente de renacimiento, de una vida reconstruida, lejos de la traición, lejos del miedo. Esa noche, de vuelta en el hotel, un miembro del equipo de Global Bridge le entregó una carta impresa que había llegado a través de uno de sus socios de ONG. Era de una enfermera destinada a un hospital de campaña en Siria. La carta era corta, pero sus palabras calaron hondo, su plataforma nos entregó insulina en 3 días. Salvaste a una docena de niños. No creíamos que nadie vendría. Ustedes vinieron. Elena se sentó al borde de la cama, abrazando a Solana, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Fue el momento en que realmente entendió, esto era más grande que ella, más grande que su dolor, esto era propósito. De vuelta en Milán, Elena se zambulló de nuevo en el trabajo. Cada nueva asociación firmada, cada ONG integrada a la plataforma, le recordaba lo lejos que había llegado. Aunque las negociaciones con Damián seguían en curso y ocasionalmente tensas, su enfoque nunca flaqueó. Estaba criando a Solana en un mundo de amor, estabilidad e independencia, y con la expansión de Global Bridge, Elena podía sentirlo, estaba al borde de algo más grande, no solo un negocio exitoso, un legado. En los meses posteriores al nacimiento de Solana, Elena aprovechó una fuerza que nunca supo que tenía. Global Bridge explotó en popularidad. Las organizaciones sin fines de lucro elogiaron su eficiencia, los inversores vieron un potencial escalable, los principales medios de comunicación publicaron artículos sobre Elena, ya no refiriéndose a ella como la exesposa despreciada de un magnate tecnológico, sino como una estrella en ascenso en la innovación social.
En Milán, se mudó a un apartamento más grande, creando una habitación brillante para Solana y una elegante oficina en casa donde dirigía su creciente equipo a través de las zonas horarias. Damián permaneció en escena, pero en sus propios términos. Las videollamadas mensuales le daban acceso limitado a Solana, pero Elena tenía su vida para moldearla. Y luego llegó su gran avance. Amal Clooney la invitó personalmente a hablar en la Cumbre Mundial de Filantropía en Ginebra, una reunión mundial de diplomáticos, agentes del cambio y humanitarios. Elena supo inmediatamente, esto era más que una simple presentación, este era su momento. Subiendo a la pulida plataforma del salón de la cumbre, se enfrentó a una sala llena de líderes influyentes, pensadores globales y filántropos de alto perfil. Con la voz tranquila y clara, Elena comenzó su discurso principal, un viaje conciso pero poderoso a través de su misión de agilizar la logística humanitaria, intercalado con historias personales de resistencia y renacimiento. Compartió ejemplos del mundo real, como Global Bridge había reducido a la mitad los tiempos de entrega, como había conectado vacunas y suministros de ayuda a algunos de los rincones más remotos del mundo. Las fotos aparecieron en la pantalla, los gráficos revelaron el impacto, las historias dieron vida a los datos. Su frase final fue suave pero inolvidable: la logística puede unir nuestro mundo, porque cuando la ayuda se mueve más rápido, la esperanza llega antes. La audiencia se levantó para aplaudir, las lágrimas le picaban los ojos, no de tristeza, sino de triunfo. Había reescrito su historia. Ya no era solo alguien que había sobrevivido a la traición, era una constructora de puentes, una madre, una visionaria y una voz para la transformación en el escenario mundial, un mundo fracturado, un envío a la vez. El aplauso fue atronador. Después de su presentación, luminarias de ONG globales, coaliciones humanitarias y empresas de inversión de primer nivel se alinearon para conocerla, ansiosas por discutir asociaciones con Global Bridge. En medio de los entusiastas apretones de manos y las tarjetas de presentación intercambiadas, Elena vio a Adriana en la parte trasera de la sala, meciendo suavemente a Solana dormida. La visión de su hija, tan pequeña, tan pacífica, descansando en el corazón de un espacio tan poderoso, llenó a Elena con una oleada de gratitud tan profunda que casi la hizo llorar. Esa noche, de vuelta en su suite de hotel en Ginebra, Elena se sentó junto a la ventana con Solana acurrucada contra su pecho. Las luces de la ciudad brillaban afuera, su corazón se llenó, del desamor y la traición al propósito, el poder y la paz. Había reescrito su historia, no solo para ella, sino para su hija y para un mundo que necesitaba nuevas formas de esperanza. Lo que comenzó como supervivencia se había convertido en algo más, un legado de luz, una vida construida de las cenizas, más fuerte, más libre e innegablemente suya. Mientras Solana se movía suavemente en su sueño, Elena miró el tranquilo horizonte y susurró: algún día entenderás por qué me fui y lo lejos que hemos llegado. Afuera, el viento cambió, haciendo que las cortinas se movieran como una promesa. El próximo capítulo aún no se había escrito, pero por una vez, Elena no podía esperar a ver qué pasaba después. Gracias por unirse a nosotros en este increíble viaje de desamor, resistencia y transformación final. La historia de Elena es un poderoso recordatorio de que, no importa cuán oscura sea la tormenta, cada uno de nosotros lleva la fuerza para levantarse. A través de la traición, el divorcio y el colapso de un cuento de hadas, ella construyó un imperio arraigado en el propósito en suelo extranjero, pero en sus propios términos. Ella no solo estaba reconstruyendo, ella se estaba convirtiendo. Y al hacerlo, le mostró al mundo, y más importante aún, a sí misma, que la verdadera fuerza no proviene de la perfección, sino de la perseverancia. Si el viaje de Elena encendió un fuego en ti, si te recordó tu propio poder interior, como este vídeo, compártelo con alguien que necesita escuchar esto y suscríbete para obtener más historias reales y poderosas que inspiran grandes regresos y reinvenciones audaces. Tu apoyo nos ayuda a mantener esta comunidad en crecimiento, y tú eres parte de lo que la hace extraordinaria. Hasta la próxima, sigue elevándote.